La salud de Chile nos involucra a todos y a todas, y la opinión de las y los trabajadores no puede estar ausente. Te invitamos a conversar de los problemas, las propuestas y las experiencias en los más diversos temas que impactan al sector. Aquí, en Radio Recabarren, empieza Los Trabajadores por la Salud de Chile. Hola, buenas tardes. Hoy nos retrasamos un poquito en comenzar nuestra programación de la Secretaría de Salud, dado que estábamos en una reunión viendo el tema de presupuesto de la salud y además de la movilización nacional de los médicos de los hospitales públicos y de la salud. Entonces vamos a dar comienzo al tema que nos convoca hoy y que tiene que ver con discapacidad e inclusión laboral. Me acompañan Amalia Pereira, vicepresidenta de la CUT y también de la Federación de Trabajadores de la Salud Privada, FENA-TRASAP, y también el compañero José Galás. Él es el encargado de conflicto y negociación colectiva de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos entonces a dar comienzo para conversar cómo nosotros los dirigentes y los trabajadores también colocamos un granito de arena, ¿no es cierto?, para cómo vemos también la inclusión laboral de estos trabajadores que si bien tienen algún tipo de discapacidad, sin embargo, también hoy día en nuestro país el 1% de las personas con discapacidad tienen que estar por ley, se deben incorporar a las empresas y también a los servicios públicos, un 1% tanto en el sector público como en el sector privado. Eso lo dice la ley, sí, ¿ya? Y están protegidos también por la última ley que se promulgó, que fue en abril de este año del 2019 y que es la 21.015, ¿no es cierto? Y que incorpora más cosas que tienen que ver con el tema de la inclusión laboral y también en el sentido de equiparar en todo lo que tiene que ver con inclusión de trabajadores. Entonces quería preguntarle al compañero Galás cómo usted ve que las empresas están dando cumplimiento a este 1% y si se cumple la normativa de la ley. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que afortunadamente ya existe una ley en donde los trabajadores discapacitados, que estuvieron muy postergados y con poca inclusión, ya afortunadamente esta ley 21015 ya dice que a contar del 1 de abril del año pasado, del 2018, ya empezó a regir, en donde en todas las empresas tenían que tener al menos el 1% de los trabajadores y trabajadoras incluidas en su nómina de trabajadores. Eso era las empresas que tenían sobre 200 trabajadores. Ahora, a contar de 1 de abril de este año, 2019, ya la ley se extendió para empresas de 100 trabajadores hacia arriba. O sea, en todas partes donde empresas, tanto privadas como públicas, tienen que tener una dotación al menos del 1% de los trabajadores ya laborando como trabajadores normales, ya incluido en la, como decía, en la nómina de como un trabajador normal. Ahora, claro, esto aún no sabemos ciencia cierta si la Dirección del Trabajo, que es la que le corresponde fiscalizar, ya están cumpliendo sus normas. Ahora, claro, el movimiento social, los propios trabajadores, ya tendrían que también denunciar ya el incumplimiento si es que no están acatando esta norma nueva o esta ley, ya que decía yo, la 21015. Por lo tanto, creemos que es un avance en esta nueva etapa de los trabajadores discapacitados, ya en donde tiempo de antes los trabajadores
imposible trabajar normalmente o pasaban un currículum y era complicado que entraran a laborar normalmente donde no había una ley o una norma. Afortunadamente, digo, ahora por lo menos hay una cantidad de trabajadores que pueden ya ahora trabajar normalmente dentro de una empresa, y como digo yo, el movimiento sindical, donde hay sindicatos, tienen que hacer cumplir esta norma. ¿Ya? Y me parece el tema de la fiscalización, yo creo que es fundamental que la Dirección del Trabajo también se haga cargo, ¿no es cierto?, ya que es una ley de fiscalizar lo que corresponde a las empresas, tanto público como privada. Entonces ahora, Amalia, ¿tú cómo ves el tema? ¿Encuentras que se ha dado cumplimiento, que la Dirección del Trabajo sí fiscaliza a las empresas? Hola, buenas tardes. Mira, en general no me manejo si hay alguna estadística o hay algún trabajo malcomunado, efectivamente, la Dirección del Trabajo, las inspecciones en general y el mundo sindical para ver esta capacidad de denunciar. A mí, más que la ley de discapacidad, a mí me hace más sentido la ley con capacidades diferentes. ¿Por qué digo capacidades diferentes? Porque siempre hablamos del mundo con capacidades diferentes motoras, pero también hay gente con capacidades diferentes sensoriales, como los no videntes, en general como el paciente sordo, sordomudo. Entonces, yo creo que ellos se han adaptado muy bien al mundo del trabajo, pero al incluir esta ley o que esta ley empiece a funcionar, a mí tengo algunas aprensiones y dudas también. Una de las partes habla de que si una empresa mandante no acoge el 1%, una de sus empresas relacionadas lo puede hacer. Entonces, como decimos los chilenos, o sea, echa la ley, echa la trampa. Entonces ahí me sentaría a darle una vuelta. Ahora, efectivamente, ¿cómo va a abordar hoy en día en estos procesos tan complicados que tienen las inspecciones del trabajo, la Dirección del Trabajo, la dotación, para ir a fiscalizar fundamentalmente la parte privada, porque la parte estatal a lo mejor es diferente manejo, y que es con permiso de todos nosotros, una pelotudez que en nuestra Constitución esté escrito que el privilegio que tienen las instituciones privadas. Entonces, en una empresa que es privada, yo voy a ver quién entra, quién no entra. Ahora, el poder de la fiscalización sin duda que es potente, pero me atrevería a decir que es un equipo, el sindicato, la organización del Estado y también la conciencia que tiene que tener el empresariado. O sea, aquí, ¿qué me atrevería a decir? Un diálogo social, una fiscalización y el equipo sindical que esté permanentemente viendo estas capacidades diferentes, motoras, sensoriales, ¿cierto? Y en el puesto que se le asigne. Y lo comento por dos grandes razones. Yo estuve en un seminario con la directora del Senadi y comentaba que los compañeros no videntes están chatos de ser trabajadores que trabajan en un call center. Entonces, ahí hay una capacidad diferente. Ellos son ciegos, pero no son sordos. Entonces, yo creo que aquí, en la amplitud de la palabra, inclusión, efectivamente, me sumaría a incluirlo a capacidades diferentes en todo sentido, motor, sensorial, y exigir, ya que es una ley, un cumplimiento genuino de la ley y una responsabilidad tripartita. El Estado fiscalizando, el empresario teniendo conciencia de que es un trabajador que aporta, que se incluye. La ley de inclusión también en cierta medida es partícipe en este contexto de la capacidad diferente, y el sindicalismo, sin duda que un sindicalismo fuerte, un sindicalismo con un equipo de trabajo al interior de la organización, compañeros que están abocados a esto, que están en la salud y seguridad en el trabajo, fiscalizar que el compañero con capacidad diferente tenga acceso, porque fíjate que aquí lo que me asalta en cierta medida, a veces somos los mismos los trabajadores que castigamos mucho al compañero que tiene capacidades diferentes, y uno lo ve en la línea de producción. A ver, el compañero como es más lento, yo me atraso por él. Entonces se va creando mitos de que el que tiene una capacidad, como que los demás no se atreven a exigirle. Y yo creo que ellos son tanto más bien dotados como todos nosotros, con capacidades diferentes, ¿cierto? Visibles, pero están muy bien
con habilidades. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un equipo muy bien afiatado para trabajar. Eso. Sí. Compañero Galás, ¿usted cómo ve a los sindicatos al interior de las empresas, tanto públicas como privadas, están haciendo cargo del tema de los trabajadores con discapacidad? Mira, como norma, o sea, cuando salen leyes, no he visto y sería recomendable que en las negociaciones colectivas ya trataran de imponer ya este punto, no solamente la ley, porque la ley hay que cumplirla, ya, tal como el tema de los comités paritarios, eso hay que cumplirlo. Como norma ya está establecida, ya lo único que falta es fiscalización y que las organizaciones obviamente hagan su pega de hacer una buena o solicitar fiscalizaciones, ya, tanto para el cumplimiento de estas leyes, ya, pero no existe dentro de los sindicatos. Hay una empresa, por ejemplo, en Goyian, ya, ellos tienen más, hasta un 5% de trabajadores que son discapacitados. Por lo tanto, sería recomendable que las negociaciones colectivas superaran el 1%, porque tomemos en consideración que según lo que dice el contexto mundial de la discapacidad, ya, de la Convención de Naciones Unidas, se dice que hay un 15% en el mundo de trabajadores discapacitados, ya, tanto hombres como mujeres, inclusive la mujer supera al hombre en el tema de la discapacidad. Esto a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, como es un parámetro mundial, yo creo que aquí en Chile también existe, si uno se da vuelta por todo el país, existe mucho comercio de gente discapacitada que son emprendedores propios, trabajan por su propia manera, ya, que fue la manera que los obligó a salir al campo laboral por su condición, donde no existían leyes, no existían trabajos donde podían ellos incluirse como trabajadores, y la gran mayoría recurre aún a trabajos propios, trabajos de emprendimiento, comerciantes, ya hay muchos comerciantes, ya hubo un sindicato de ciegos, todavía existe ciego en el centro, que en época atrás inclusive le quitaron hasta los permisos en el centro de Santiago para que no siguieran trabajando. Una gran pelea, me acuerdo, en ese tiempo, del sindicato de trabajadores ciegos. Se llegó hasta el Congreso a una pelea por ese tema, ¿ya? Pero yo creo que el movimiento sindical diese también a la negociación colectiva, hacerse cargo también de los trabajadores, ya, para incluirlo, como decía la Amalia, con todas las condiciones que tiene que tener cada trabajador en cada sección, ¿ya? Porque claro, yo le encuentro razón que hoy en día existe mucha competencia laboral, ¿ya? En las empresas. La gran mayoría de las empresas están siendo con o atrato, ¿ah? o venta por grupo. Entonces uno dice, mientras más trabajo, más gano, ¿ya? Mientras más acelero la pega, más ganamos. Entonces, claro, un trabajador en condiciones que no son las de un trabajador normal, ya, en el rendimiento, obviamente los trabajadores es posible que vean una cierta discriminación hacia ellos. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que hacernos culturizar a los trabajadores, culturizar los sindicatos, como decía la Amalia, una cosa tripartita, que realmente ya se centre en un trabajo como corresponde y viendo la capacidad que tiene ese trabajador, para también los sindicatos, los propios trabajadores, los grupos trabajadores, vean que las condiciones que a lo mejor que pusieron a ese trabajador ya discapacitado no está haciendo un trabajo normal, porque a lo mejor su condición física le impide, pero la condición también que le están dando en el espacio a lo mejor no es el adecuado. Entonces yo creo que el mundo sindical tiene que hacerse cargo de esto también, ya, para tratar que en las propias negociaciones colectivas traten de buscar mejoras, ya, porque siempre una ley ya escoja en ese sentido de que no todo es perfecto, ya, siempre hay que ver que hay cosas que se le pueden implementar en mejores condiciones, y eso cuando hay una ley, la única manera que se puede hacer es vía una negociación colectiva y para mejorar las condiciones adecuadas a los trabajadores y superar a lo mejor el 1%, ¿ya? Sí, me parece relevante lo que ha manifestado, compañero, el tema de que debiera colocarse en las negociaciones colectivas
los temas también de la discapacidad, porque si bien es cierto son trabajadores, pero como tienen sus propias discapacidades en algunos trabajos, tal vez la rapidez con que ellos realizan su trabajo puede ser un poco más lenta. Lo que decía la compañera Amalia también. Entonces, y una buena práctica laboral también es lo que han mencionado la empresa Goodyear, que tienen el 5% de trabajadores con discapacidad, ¿verdad? Hasta ellos. Hasta más, claro, más, entonces, más o menos. Eso es superaron. relevante. Tal vez las empresas con buenas prácticas laborales podrían también ir superando este 1% de lo que habla la ley, ¿no es cierto? ¿Qué puede decir Amalia al respecto? Mira, efectivamente, yo creo que ahí puede haber un gran avance en lo que acaba de decir José Galás, porque efectivamente lo que está en el contrato colectivo es de una manera lo que ha construido el mundo sindical. Entonces yo creo que eso es súper potente, y ahí nos desmarcaríamos de que cuando hablamos de contratos colectivos se mira solamente la rentabilidad, se mira otros parámetros que son justos, y no podemos decir que no, y los términos de conflicto, pero este es un parámetro que sí creo en la inclusión. Y también a lo que me sumaría, o me gustaría integrarlo, de repente cuando un trabajador se accidenta y que se accidente y queda con capacidades diferentes, yo creo que también habría que en la ley 16.744, la ley de las mutuales, hubiera una inserción laboral segura. Lo cuento porque, bueno, yo pertenezco a una mutual como trabajadora, pero siempre cuando pasan estas cosas, el trabajador termina despedido. Termina despedido cuando tiene capacidades de más del 50%. Entonces, ¿no hay una inserción laboral real? Exacto. El empresariado va a habilitar un puesto de trabajo cuando el compañero manejaba un yale, llega experto yalero, van a buscarle un trabajo porque ahora está en silla de ruedas administrativamente. Por eso vuelvo a insistir a lo que construí en un principio, de que tiene que ser fuerte, que también tenemos que contar con, si tenemos un apoyo de la ley, tenemos un apoyo de fiscalización, tenemos un apoyo del sindicalismo que está de una u otra manera integrando e incluyendo a estos compañeros, a estos trabajadores, porque no podemos desconocer que el discapacitado es padre de familia, constituye un hogar, su ingreso que tenía hasta antes de era importantísimo, entonces de la noche a la mañana se ve tan mermado económicamente, psicológicamente, y hasta yo veía compañeros inclusive que abandonados, porque la sociedad es muy cruel, la sociedad avanza a pasos agigantados, y el que corre bien, y el que no se va quedando atrás. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un ejercicio, vuelvo a insistir, un tripartismo, vuelvo a insistir, una ley mutual o las mutualidades que cuando el trabajador se lesione y quede con capacidades diferentes, tenga asegurada la inserción, tenga asegurada la inclusión en el mismo puesto de trabajo, porque tampoco lo puede sacar si estaba en una línea de producción en una empresa tal, y después que lo tiren, no sea una empresa que él no conoce, o sea, también hay que ver el entorno, cómo se desplaza, y lo digo, una de las cosas que las mutuales hacen cuando el trabajador ha tenido esa pérdida de motricidad o esa pérdida cognitiva, a lo más le arreglan el baño nomás. O sea, no es un apoyo tan sustantivo de que tú digas, oye, ¿sabe qué? Tiene una buena silla de ruedas, constituye, tiene buenas paralelas para hacer ejercicio, van todos los días a buscar. Entonces, yo creo que por ahí también podría ser algo interesante de que se puedan aportar, y las mutuales tienen harta plata, pues compañeros, como cosa que pueden insertar laboralmente, como se hace en los países europeos cuando se habla de inserción, no solamente de inserción económica, también de inserción laboral, cultural, social, porque tener una persona en silla de ruedas significa un costo, pues. ¿Quién lo saca a pasear? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo trae? Todavía nosotros estamos años luces, tenemos un poco el Transantiago que baja, pero vean ustedes, yo me ha tocado ver cuando, que se miran con mala cara la gente cuando viene un caballero, un paciente con silla de ruedas, que le puedan bajar la rampa. Entonces, yo creo que sí nos falta, llevamos 30 y tantos años de Teletón, pero creo que es, mientras dura las 27 horas de amor, me traería con dolor, pero bueno, la gente dice, pero algo es algo, pero yo creo que estos son las 27 horas de amor, yo creo que tendríamos que tener los 365 días de amor, cosa para ir creando una conciencia, de que no necesitamos, o sea, inclusivo, todo inclusivo, eso.
Sí. Sí. Estoy de acuerdo, Amalia, que hay que crear una conciencia, porque no estamos preparados, culturalmente tal vez no estamos preparados todavía, Sí, po. aunque la ley de discapacitados viene de el año 1950 y tanto, me parece. Con el pero último código sanitario, que la fue- primera, claro. y ahí se fue. No sé si es 43 o el 53, el tiempo del primer código algo por ahí, sanitario que teníamos. ¿no es cierto? Entonces, Y ya bueno, había se fue gente con- modificando, y Sin ¿no es duda, cierto? po. Que ha sido para bien de Y nadie le quiere los meter trabajadores, ¿no es cierto?, con discapacidad. Exacto. De hecho, en Chile ya vamos en los 3 millones aproximadamente, ¿no es cierto?, de discapacitados en nuestro país, Imagínate. que no es menor. 3 millones de personas ¿Y qué te con dice la discapacidad. estadística, que ha perdido la capacidad trabajando? ¿O no? ¿Hay Es que alguna esos 3 estadística? millones tiene que ver con trabajadores que han tenido accidentes laborales, pero también trabajadores que ya venían con discapacidades diferentes nacimiento. desde antes. Ya, Incluso ya. Mira, algunos entonces, desde ¿te fijas? nacimiento. Claro. Tienen que ver con algunos de los tipos de discapacidad. Exacto. Y a nivel mundial, aproximadamente existen 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas mundialmente con discapacidad, y que Mira. equivale al 15% que decía el compañero Galás. Por lo tanto, 1.000 millones. 1.000 millones, 1.000 millones Entonces, aproximadamente gente era de productiva, personas po. a nivel Es mundial. harto, ¿no? Claro, Es harto. Entonces, no es menor, No es es decir, menor, claro. por eso qué importante las políticas que se realicen a través de los estados, y también la OIT, que yo creo que hace un trabajo tripartito, ¿no es cierto?, lo que tú mencionabas, Amalia. Y estos convenios que se han ido creando y Sí, ejecutando, sí. yo creo que son fundamentales para que nosotros también, como trabajadores y dirigentes, estemos siempre preocupados de defender estos temas, Sin duda. todos los temas, porque la ley de inclusión no solamente tiene que ver con la discapacidad, sino que tiene que ver con otros temas también, que tienen que ver con raza, ¿no es cierto?, con discriminación y otros más. Inclusive, claro. ¿Verdad? ¿no? Me sumo a Sí. lo que estás diciendo, Georgina. Sí. Es un tema de que aquí hay varias organizaciones que cruzan transversalmente este tema laboral, y que, bueno, como dijo Galán en un principio, efectivamente, el hecho de que ya esté ya marca algo. Chile es un país bien Discriminatorio. claro, discriminatorio y bien No especial, podemos- pero por lo no menos podemos que- negar, no podemos negar. sí, pues, Lamentablemente es así. Exacto. Pero por lo menos ya que hemos hecho un avance, uno quisiera más, pues sobre todo nosotros que ya estamos un poquito más Exactamente. maduros, quisiéramos que fueran más rápidas las cosas, pero bueno, por lo menos ya hemos ido avanzando. Se ha ido avanzando. Mira, yo quería, a propósito de lo que decía Ana Male con respecto al tema de las mutuales, ¿ya? Bueno, afortunadamente, bueno, hubo un senador, ¿ya?, que sacó y se preocupó de los trabajadores por la ley 16744, ya, que fue un senador de la República de la época, Salvador Allende, Gossen, ¿ah? Y de ahí para adelante vino toda una serie de protección hacia los trabajadores, ¿ya? Ahí incluso hizo hasta un reglamento. El problema que tenemos hoy en día es que muchas patologías se han ido eliminando, ¿ya? Y producto también a lo que decías tú, Amalia, con respecto también al trabajo mismo, que no existe una protección real en las empresas. Sí, claro. Hay mucha gente que queda discapacitada por el trabajo mismo que ha ido realizando a través del tiempo, ¿ya? Y no hay una figura en el reglamento o en la ley 16744 actual con respecto a qué pasa con estos trabajadores que caen en la discapacidad cuando han entrado a trabajar en forma normal a una empresa, Claro. y caen justamente en eso, o son, como decías tú, son despedidos, o no existe hoy en día, sobre todo, que hay mucha competencia, el empresariado está preocupado de su productividad, pues tener más y más y más, y tener más productivo cada vez más, ¿ya? Y cuando dice ese trabajador, ya hay que eliminarlo porque ya no me sirve en el equipo, ¿ah? Ya, eso es lo que tendríamos que buscar, la protección, porque nosotros dejamos en manos, o está en manos de la suceso, se han eliminado muchas patologías, ¿ya? Y eso va hacia el Ministerio de Salud, Trabajo, para que vean qué patología hay que eliminar, en vez de decir qué patología tendríamos que instalar o cómo protegemos, Incorporar.
a los trabajadores que caen en la discapacidad. Yo creo que aquí esta ley, ya, o buscar la fórmula también, qué va a pasar con los trabajadores, incluirlo dentro de una enfermedad profesional, pero tienen que ser ya con inclusión real en las empresas cuando ya no pueden hacer la labor que estaban haciendo cuando llegaron. ¿Por qué? Porque cayeron en un accidente laboral o cayeron en la misma productividad que requería la empresa, fueron cayendo en una etapa de discapacidad, ¿ya? Y hoy en día no existe esa fórmula de qué pasa, cómo lo incluimos o qué hace la empresa, ¿ya? Sin necesidad que esos trabajadores vayan a la calle, ¿ya? Entonces yo creo que tendríamos que buscar también la fórmula, ¿ya? Que también es pega para el movimiento sindical, es pega para los dirigentes y sindicatos que en sus negociaciones colectivas, claro, no solamente que es lícito preocuparse de lo económico, pero estamos desprotegiendo lo social, ya, en las negociaciones colectivas, porque realmente nos estamos preocupando que los trabajadores, los socios nuestros, queden contentos porque el bono término de negociación fue bueno, ya, no hubo un buen aumento de sueldo, pero por otro lado las empresas eliminan lo social, que también es importante dentro de una actividad laboral en una empresa. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la presencia de los trabajadores y de los dirigentes, ¿no es cierto?, al interior de las empresas y también de los servicios públicos y de sus empleadores, con el fin de promover esta integración, ¿no es cierto?, y los derechos también Exacto. que le competen a los trabajadores con discapacidad. Es decir, siendo justo, debiéramos de considerarlos de igual a igual, sí, claro, porque es un trabajador más allá que tenga una discapacidad diferente, ¿verdad? Y por lo tanto, es una tarea para nosotros los dirigentes y que tenemos que promover también, tal vez a través de nuestras organizaciones superiores como la CUT y otras, para que los dirigentes tomen conciencia de lo que significa un trabajador discapacitado y que debiera tener los mismos derechos que cualquier trabajador en nuestro país y en el mundo, claro, ¿verdad? Mira, yo creo que eso es fundamental, Georgina. Efectivamente, al mundo sindical hablamos con mucha propiedad de que defendemos a los trabajadores, estamos siempre en la lucha, pero yo creo que aquí hay un tema también reflexivo para nosotros, o sea, creer en la inclusión en todo sentido de la palabra, creer en la integración en todo sentido de la palabra también nos cuesta, porque somos de una cultura diferente, hemos ido aprendiendo en el andar, no hay universidades ni escuelas técnicas para dirigentes sindicales, lo cual también en ese contexto hoy en día se hace más presente, que nosotros también vamos nutriendo y aprendiendo. Pero sí que es cierto de que el mundo está cambiando. Sí que es cierto que ahora tenemos que incluirnos, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser respetuosos con las otras, tanto con minorías de alguna tendencia especial o de alguna tendencia de exclusión. O sea, se cree en la inclusión, se cree en la participación. Entonces, uno puede pensar que efectivamente otro mundo va a ser mejor cuando en estos temas el mundo sindical tenga realmente poder, porque efectivamente el mundo empresariado tiene otra mirada. O sea, el mundo empresariado, tú vienes, me trabajas y te pago. Entonces el capital humano lo pone el trabajador. Ellos ponen el capital económico tal vez, y eso, porque tienen apoyo de los gobiernos en general, se sustentan en otra conducta. Nosotros nos sustentamos en nuestro propio poder. Mi salud es mi trabajo. Yo pongo el servicio de mi salud, mi capacidad mental, motora, al servicio del trabajo. Entonces, se hace sentido que los chicos dicen, ahora claro, y hace sentido que las 40 horas, retomando eso también, es para que tengamos tiempo también para descansar, para mejorar nuestra musculatura, para mejorar nuestra mentalidad, para tener ratos de esparcimiento, porque es una, diría un matemático, no, un académico, es una dicotomía, nos trabajamos y enfermamos. Claro. Si no, el que trabaja para enfermarse, trabaja para poner en riesgo, entonces uno dice, chuta, yo por mí me quedaría en mi casa y nunca me enfermaría. Pero bueno, es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, efectivamente, hay que dar pasos y hay que dar
iniciativas que vayan a eso, que cambiemos nuestra mente, que quede en un contrato colectivo, que el sindicato esté permanentemente viendo al compañero que tiene otras capacidades, que me preocupe si en una escalinata el que es cojito, como le dicen, el que llega en silla de ruedas, el que le falte una manito, con qué comerá, que haya un acompañamiento genuino de nosotros los trabajadores. Y yo creo que sí, eso con capacitación, con formación, con educar también, porque a veces nos pasa que mucha gente dice, yo no sabía que el compañero era sordo. Y fue víctima de bullying, fue víctima de acoso, y el compañero era sordo de nacimiento. Pero como nunca pescó a nadie, tenía capacidades diferentes, pero él hacía muy bien trabajo que nosotros, lo que entre comillas nos decimos normales, no tenemos capacidad. Entonces yo creo que ahí va un equipo, un engranaje que tiene que ir juntándose varias piezas para formar un gran ser humano, que nos toleremos, nos aceptemos y fundamentalmente tengamos la capacidad de incluirnos, por lo que sea. Entonces yo creo que sí, estos espacios son los que a uno le hacen como reflexionar un poco. Sí. Que bien, Amalia, porque tocaste otro tema relevante que tiene que ver con las horas de trabajo. Y mencionaste las 40 horas. Sí, pa. Porque hoy día en Chile los trabajadores, hay muchos trabajadores, muchos que son del retail, los hospitales y otras empresas que son demandantes y que sus trabajadores están encerrados todo el día trabajando durante 12 horas y 24 horas en los hospitales, por ejemplo. Sí, claro. Nuestros compañeros trabajan, nosotros sabemos como el representante de salud, ¿cierto?, que trabajan 24 horas, incluso hay algunos que trabajan hasta 48 horas. Correcto. Continuas, ¿ya? Ya sea por falta de personal o porque los trabajadores también se enferman, y ahí el tema de la prevención. Claro. Entonces, en este país no hay una política de Estado que sea para prevenir, sino que por el contrario, estamos encima... más curativa que preventiva. Sano mejor, ¿verdad? Sano, pero no prevengo. Exacto. Sí, claro. Entonces, hoy día, ¿cuántas enfermedades mentales? Sí, ha aumentado el número de enfermedades mentales, y la enfermedad mental también pasa a ser una discapacidad. Pero lógico. Entonces, tenemos un tremendo... sensorial, ¿no es cierto? Exactamente. Los psicosociales, todos los daños psicosociales, apuntan a esa capacidad diferente que no le hemos dado. A ver, a lo mejor puede que no se le haya dado el realce, pero la gente se está enfermando por trabajar. Así es. Y eso lo hemos conversado. Y lo que tú dijiste es muy cierto, nosotros en la salud trabajamos 12 horas, 24 horas, 48 horas. Una por mejorar la remuneración, pero otra porque nosotros tenemos una cosa que a lo mejor la población o los compañeros de repente... Nosotros tenemos turnos éticos que son de sacada. Nosotros no podemos dejar botado un servicio. Yo no me puedo mover si yo trabajo en una posta hasta que no llegue la que me reemplaza. Y si la que no llegó tengo que quedarme. Entonces, ahí hay otro concepto que también que Chile no prevé, la salud mental de la misma gente que ayuda a saludar, a que se mejoren los compañeros de salud. Sí. Así es. Exacto. Compañero Galas, ya vamos terminando. Sí, mira, yo creo de que realmente Chile de un tiempo a esta parte al menos se ha ido preparando para esto. Yo me refiero porque en los colegios al menos se ha ido, ya no hay tanto bullying, los niños como que ya se han dado cuenta de que la discapacidad afortunadamente en los colegios entre los compañeros no existe tanto como en el adulto, porque nosotros somos de otra generación. Sí. Por lo que decías tú, claro, uno de repente va en las micros y ve gente con muletas, ya discapacitado, con silla de ruedas, y no hay esa preocupación, esa atención, ya de ayudar, ya realmente somos discriminadores. ¿Ya? Y eso ya de una vez por todas deberíamos de empezar a culturizar. Y realmente en la empresa, claro, como decían antes, los empresarios de hoy en día están buscando tener más rentabilidad, tener más producción, y también esto se conllevó desde que mucho tiempo a esta parte ya en los trabajadores, en la gran mayoría de las empresas, ya hasta la construcción, ya casi todos son competitivos, o sea, trabajan a trato, entonces trabajan acelerado, más del tiempo que corresponde inclusive, porque hay trabajadores
en la construcción que de repente tienen que echarlos, ¿ya? O en el comercio, ¿ya? Sí. Hay trabajadores que tienen que decirle a las trabajadoras, oye, ya que te cumplió el turno, tenés que irte. Sí, pero que está buena la venta, por ejemplo. ¿Ah? O sé que tengo que terminar este trato porque estoy contra el tiempo y ya llevo como 50 luquitas ganadas. ¿Ya? Incentivos Entonces, perversos. Claro, entonces el tema económico también conlleva ya a tener un trabajo anormal, con horarios anormales, ya, y cuesta inclusive como dirigentes sindicales también ordenar a nuestra gente. Sí. Porque yo he tenido problemas en algunas partes, inclusive en la empresa donde trabajo, yo propuse una oportunidad no trabajar tantas horas extras, inclusive, ¿ya? Y los trabajadores se me enojaron porque Casi yo te matan. quería cortar la hora extra, ¿ah? O hay el trabajador que trabajamos en turno, ya le decía a los trabajadores, oye, hasta las 6 de la tarde es tu turno, ahora vienen los otros que te corresponden a ustedes trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que también los trabajadores tienen gran responsabilidad, pero yo lo justifico por el tema económico, que los trabajadores no están en condiciones, o también el ambiente, el economicismo, ya querer tener más, ya también lo lleva a eso. Y no se preocupan de la gente discapacitada, porque no hay esa cultura, no estamos en Europa. En Europa la cosa es diferente, ya la cosa es más normal, ¿ya? Aquí estamos en un proceso, ¿ya? Y ya llevamos recién 2 años, ¿ya? Con esta nueva ley, y cuesta en Chile acostumbrarse. Yo creo que muchas empresas o trabajadores no tienen idea de esta ley, por ejemplo, porque no es conocida. Estamos recién empezando, no se culturiza, no sale en la noticia, no sale en ninguna parte. Por lo tanto, solamente tenemos que preocuparnos que el movimiento sindical, por lo menos, como decía antes, haga la pega y trate de que la organización y los sindicatos, al menos, sepan de que existe una ley de inclusión, que está normada inclusive, ¿ya? Bueno, ya casi estamos terminando nuestra programación. Compañera Amalia, no sé si tú quisieras agregar algo No, yo creo que a es la muy buena, discusión. muy bueno. Yo creo que estas son las instancias donde tenemos que ir visibilizando este tema, ir conversándolo, y deberán de existir más estas cápsulas. Así que, encantado. Ya, muchas gracias. Los esperamos el próximo martes, entonces, en una nueva programación de la Secretaría de la Salud para incorporar algunos temas relevantes que nos convocan. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Gracias. Gracias por Gracias. la invitación. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo triste que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada.